Olá, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy vamos a empezar el tema 3 del librito 1 del Evangelio Redivivo. El tema es bastante amplio, no lo vamos a tratar en una única reunión, vamos a tener varias reuniones para abordar este tema. Vamos a utilizar una presentación. Pero antes de abrir la presentación, me gustaría preguntar si vosotros tenéis el Evangelio según el Espiritismo a mano, si acaso lo tenéis por ahí. Si lo tenéis, podéis manusear. Yo, como estoy aguardando la llegada de mi mudanza, yo utilizo este. ¿Estás viendo el tamanito? Es de poner aquí en el bolsillo. La letrita es muy pequeñita, pero en viaje auxilia mucho. Pero también se puede utilizar alguno que esté en la web, o ebook, o mismo PDF, ¿no? Eh, hoy está disponible fácilmente el Evangelio según el Espiritismo, para que podamos entonces manusear. Hoy la previsión es examinar el inicio del libro. Es muy común, y ya escuché de algunas personas que ellas van directamente al asunto, saltean la introducción y leen directamente, dicen el contenido, pero la introducción a veces tiene contenidos muy interesantes. Y este es el caso del Evangelio según el Espiritismo. ¿Está bien? Vamos, por lo tanto, a empezar desde el prefacio del libro. Vamos a abrir aquí la presentación. La presentación no es todo el contenido que está previsto para ser examinado. Aí, el tema 3, primera parte, el Evangelio según el Espiritismo. Vamos a ver prefácio e introducción, pero no todo de la introducción, porque no dará tiempo hoy, ¿no? Aunque trabajemos 1 hora y media, pero no dará tiempo. Y como siempre vamos a pedir la participación de vosotros. Así que yo pregunté quién tenía el Evangelio. Algunas personas deben de tenerlo, ¿verdad? Y podéis entonces acompañar los textos. Sacamos alguna cosita del Evangelio para examinar y poder entender, preparado, elaborado el Evangelio según el Espiritismo. Y aquí está la cuestión de la importancia de la introducción. Es que el libro creado por Allan Kardec, pero la introducción es toda escrita por él. Y en este libro ya hay una gran contribución también de Kardec con algunos comentarios, ¿no?, que hace después de los textos que él pone evangélicos, ¿no? Y ahí vienen los mensajes de los espíritus, en la mayor parte de los capítulos. Entonces hay ya una contribución importante de Kardec, pero la introducción es toda de él. Tuvimos um presidente da FEB, presidente Francisco Thyssen, que considerava as conclusões de Kardec de los libros, que ele, como foi editor da FEB, tinha facilidade, compuso um pequeno librito para uso personal, solo com as introduções e conclusões de Kardec. Muito interessante, assim que vale a pena ler e conhecer, está bem? Espero que os animéis, quem não ha leído todavia este prefácio, introdução do livro de los Espíritos, que lo hagan, porque efectivamente vale a pena isso, vale o esforço. Como hemos dicho, não vamos poder poner todo aqui, não? Pero este mensaje que aqui está, e vamos pedir para alguém ler, é transmitido por el Espírito de verdade e representa este prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu pido quem quer ser voluntário, por favor, para ler. Alguns estão com o Evangelho na mão, podem abrir agora mesmo, não? O Evangelho e podem ir ao prefácio. Podem ir buscando. Mira, aqui está. É um mensagem muito cortico do Espírito de verdade, não?
pero de una profundidad impresionante. Alicia, por favor, entonces con la palabra para leer. Los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un ejército inmenso que se moviliza tan pronto ha recibido la orden de su comandante. Se esparcen por toda la superficie de la tierra, semejantes a las estrellas que caen del cielo. Vienen a iluminar el camino y abrir los ojos a los ciegos. En verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben de ser restablecidas en su verdadero sentido, para disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Gracias, gracias Alicia. Muchas gracias. Nosotros vamos a examinar esto, pero mira cómo sigue. Las grandes voces del cielo resonan como el sonido de una trompeta, y los coros de los ángeles se reúnen. Hombres, nosotros os invitamos al concierto divino, que vuestras manos tomen la lira, que vuestras voces se unan y que en un himno sagrado se extiendan y vibren de una extremidad al otro del universo. Hombres, hermanos a quien amamos, estamos junto de vosotros, amaos también unos a los otros, y decid del fondo de vuestros corazones, haciendo la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, Señor, y podréis entrar en el reino de los cielos. El Espíritu de verdad. Este prefacio del Evangelio según el Espiritismo. Vamos a examinar algunos punticos de lo que fue aquí puesto. A ver cómo fue. Está un poco lento, ¿no? Ahí está las grandes voces. Yo he leído este tramo, ¿no? ¿Está bien? Vamos ahora. Bueno. Nosotros vamos a encontrar algunas ideas que son importantes. Voy a volver a la primera lámina. Aquí. Dice así: los espíritus del Señor son las virtudes de los cielos. ¿Qué será que significa eso? A ver qué podéis poner ahí. Contribuciones, por favor. Los espíritus han recibido el orden de transmitir el espiritismo a la humanidad. ¿Está bien? A la humanidad que está encarnada en la tierra. Se han organizado en un disciplinado equipo. Ellos, el Espíritu de verdad llama de un ejército inmenso. Hay un comandante y este equipo está constituido de espíritus muy bien, superiores, que vienen a auxiliar Montse. Y Víctor, se refiere a los espíritus superiores. Y que son consideradas las virtudes de los cielos. Josimar dijo, espíritus de luz, intermediarios de Dios. Dani, son espíritus calificados, espíritus superiores, llamados por André Luiz de co-criadores en plan mayor. Espíritus que efectivamente contribuyen para auxiliar a la humanidad a dar los pasos en el sentido de su progreso espiritual. Entonces, vamos a encontrar en el texto estas virtudes de los cielos son los espíritus superiores, son los seres superiores que vienen entonces a traernos las informaciones de la ley divina de conocimiento. Virtud es lo mismo que una cualidad o un valor moral. Entonces, virtud también es la disposición de un individuo de practicar el bien. Ella puede ya venir adquirida y es considerada innata, ¿no? Porque fue adquisición anterior, o puede ser adquirida en esta encarnación por la educación. ¿Está bien?
Bueno, un hombre de bien es necesariamente virtuoso, ¿no? Ana Manrique, pues yo entendería como virtudes caridad, compasión, amor universal, generosidad, todo esto también está correcto, está bien. Como estamos viendo, ¿no? Nosotros vamos encontrar efectivamente las virtudes como cualidades. Bueno, ahí nosotros vamos a encontrar la palabra cielo o cielos. ¿Qué significará eso? ¿Qué significa cielo o cielos? Todos los mundos creados por Dios, dijo Alicia. Muy bien. Mundos superiores, Ana Manrique. Muy bien, ¿qué más? Pluralidad de mundos se está tratando aquí, ¿no, Motse? Muy bien. Para los antiguos pueblos, ¿no? Y si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar esta referencia a las aguas, ¿no? Que todo surgió de las aguas. El Señor creó en las aguas. Y separó el elemento árido del elemento acuoso, ¿no? Y no era llamado cielo, era la palabra que se utilizaba era cielos. Las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Está bien? Pero nosotros vamos a encontrar que isso diz respeito ao espaço sideral ou cósmico dentro da visão espírita, não? E por isso estáis com a razão. Se o universo, como disse Rosimar, a casa del Padre, Edith, as colônias de espíritos, Yolanda, os mundos superiores ou mundos plurales, não? A quantidade de mundos que há em los diferentes las diferentes galaxias, ¿no? ¿Está bien? Y entonces, el cielo tiene normalmente este sentido de cosas celestes, cosas de Dios, ¿no? Normalmente se utiliza la mayúscula para escribir esto en lugar o sustituyendo o como sinónimo de providencia divina. ¿Está bien? Bueno. Aqui há uma curiosidade que é exposta em el material, não? Que diz que a palavra Shamaim del hebreu ou Shemaim del arameu é traduzida como coisa erguida, expansão, coisa que está em el alto, não? Coisa erguida. E diz aqui que a primeira forma, Shamaim, aparece 419 vezes. E a segunda forma, que é Shemaim, 38 vezes, sendo encontradas em 31 livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento, que é denominado como escrituras gregas, não? Porque foram escritas em língua grega, a palavra que aparece é Oranos, que literalmente significa cielo. Aí é citado 280 vezes, de Mateus ao Apocalipse. A vezes também se utiliza uma outra expressão, eporânea, que se traduz também como, não? Então, é uma palavra comum na Bíblia. Está bem? Bastante utilizada dentro da Bíblia. Isto é só a título de curiosidade para nós outros. Aí vemos que o Espírito de verdade nos deixou esta informação, não? E nos dá margem a comentar outras coisas também. Uma outra ideia que está relacionada com isso é que o Espiritismo surgiu em el momento previamente programado por Jesus. E
Entonces, hubo la previsión de Jesús de que habría necesidad para enseñar todo lo que él no había enseñado y recordar aquello que él había ya dicho, ¿no? Y entonces es porque él sabía que nosotros nos íbamos a afastar, alejar de sus enseñanzas, que nosotros íbamos a crear situaciones complicadísimas, ¿no? Y para nosotros mismos, dificultando el entendimiento y la práctica de aquello que Él nos vino a traer. Y entonces, Él hizo esta promesa, ¿no? De que en el momento propio vendría el Consolador, y que nosotros llamamos Consolador prometido, porque Él lo prometió, dijo que Él vendría. Y en un dado momento Él dijo así: en verdad os digo que son llegados los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en su verdadero sentido, para disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Entonces el Espiritismo vino para cumplir este papel. ¿Está bien? Bueno, hay también aquí una explicación sobre los espíritus superiores. Y nosotros ya hemos comentado, ¿no? Son las virtudes del cielo y también pueden ser llamadas las grandes voces del cielo. Y naturalmente tiene un sentido y una ligación con providencia divina, porque es a través de estos mensajeros, estos trabajadores, que Dios nuestro Padre nos auxilia, nos da las condiciones, nos proporciona los elementos necesarios a nuestra evolución. La idea de espíritu superior está asociada a la idea de espíritu puro, ¿no? Y naturalmente también para la Iglesia Católica a la idea de los ángeles, y que está referido también en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿está bien? Y entonces estos seres están presentes en todos los rincones del mundo. Están con toda la humanidad. No hay privilegiados que tengan su presencia o su asistencia y otros que no. Pero va más allá, ellos están presentes en todo el universo. ¿Está bien? Kardec afirma así: por medio del espiritismo, la humanidad debe entrar en una nueva fase, la del progreso moral, que es su consecuencia inevitable. No os espantéis más, pues, de la rapidez con que las ideas espíritas se propagan. Y de hecho, en los tiempos de Kardec, en escasos 10 años, el espiritismo había dado vuelta al mundo. No teníamos internet. Ahí recién se descubría el telégrafo a cable. ¿Está bien? Que no estaba en todos los sitios. Bueno, los periódicos tenían que ser impresos y enviados, demoraban tiempo para llegar a los sitios. Y la revista espírita era solicitada, pedida, en varios lugares. En todos los continentes se requisitaba la revista espírita editada por Allan Kardec. ¿Todo bien para todos esto? Si hay alguna duda, podéis preguntar. Bueno. Hay también, ¿no? Una referencia al reino de los cielos. A ver, ¿qué os parece que sea el reino de los cielos? Vamos a contribuir, por favor. Escriban ahí, si queréis hablar, podéis pedir la palabra. Podéis pedir la palabra. O podéis escribir. ¿Qué os parece que significa el reino de los cielos? O reino de Dios, si queréis. Dani ha puesto lugar de pureza. Muy bien. Excelente. Petra, conjunto de mundos.
Bien, Víctor Ruano. El reino de los cielos se refiere al alcance definitivo de los espíritus puros. Muy bien. ¿Más alguna cosa? La casa de todo amor y verdad, dice Tere. Y Juana, lugar donde mora nuestro Padre y los seres divinos. Alicia, cuando alcancemos la pureza estaremos con los espíritus superiores, seguro. Montse, ¿dónde se encuentran los espíritus puros? Muy bien. No nos olvidemos que hubo un momento en que Jesús dijo que el reino de Dios, el reino de los cielos, está entre nosotros, adentro de nosotros. ¿Está bien? Ok, nosotros vamos ter, va a haber momento para profundizar esto, para estudiar eso. Entonces, efectivamente es la cuestión del reino de los cielos está relacionada con la perfección espiritual, ¿está bien? Que naturalmente implica imperfección moral, ¿no? Que es el amor mutuo, el amor entre nosotros, el amor de unos a otros, y está vinculada a la idea, ¿no? Del amar al otro como amamos a nosotros mismos, y el amor de Dios nuestro Padre, ¿está bien? Pero no se limita a esto, se limita, va más allá en dirección al cumplimiento de la voluntad de Dios, y no más actuar simplemente para atender a nuestra voluntad, sino someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios nuestro Padre, ¿no? Ahí encontramos esta frase: hombres, hermanos a quienes amamos, estamos junto a vosotros. ¿Está bien? Entonces, no estamos solos, estamos acompañados por los buenos espíritus, y lo que necesitamos es efectivamente una, digamos, sintonía más fina con ellos. Y esto, yo voy a preguntar, ¿no? Aquí, espera un momentito, voy a preguntar una cosita aquí. Olga puso aquí. Lugar de felicidad para el espíritu. Y Susana, el reino de Dios está situado en todas partes. Yolanda Mancera, donde reina la paz absoluta porque es habitado por espíritus puros. Muy bien. En un sentido amplio, podemos entender que el reino de Dios está en todos los sitios. Pero la cuestión es que ni todos nosotros sintonizamos con el reino de Dios. Porque esta cuestión de espacio y tiempo es relativa a nuestra inferioridad espiritual, ¿no? Nosotros estamos contingenciados por nuestra propia ignorancia. Los espíritus superiores ya no más. Así que ellos pueden estar aquí entre nosotros y estar sintonizados con el bien, trabajando por el bien, por lo tanto están en el cielo. Es por esto que Juan Pablo II ha dicho que cielo e infierno es más una cuestión de sintonía, de conciencia. ¿Está bien? No es lugares propiamente, sino una cuestión de vibración. Entonces, podemos estar dos personas, una al lado de la otra, una está en el infierno y la otra está en el cielo, por cuestiones de sintonía. ¿Está bien? Pero, lógicamente, donde se reúnen los espíritus superiores, ahí es un sitio, naturalmente, superior de paz, de armonía, ¿no? Y esto es llamado, en este sentido, de cielo, o de cielos. Mamen, el reino de los cielos podría ser ese estado de conciencia de los que ya comprendieron la ley de amor. Esto. Comprender y vivir conforme, ¿no, mami? ¿Está bien? Ok. Excelente. Se há alguma dúvida, examinamos o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo.
yo os pregunto si en algún momento habíais tenido la oportunidad de estudiar el prefacio de esta forma, del Evangelio según el Espiritismo. Normalmente leemos y pasamos hacia adelante, ¿verdad? Mismo cuando vamos a hacer estudios del Evangelio, pasamos rápidamente por la cosa, ¿no? ¿Está bien? Con el Evangelio Redivivo nosotros vamos efectivamente como a los detalles, ¿no? Y no hemos explotado todo, ¿eh? Hay más cosas en este prefacio. Si volvemos a estudiarlo otra vez, vamos a encontrar más cosas. Estoy viendo las manifestaciones de que no, pero no. Ok, muy bien. Vamos ahora a la introducción del Evangelio según el Espiritismo. Esto es un trabajo magistral de Allan Kardec. ¿Está bien? Y encontramos en el material, ¿no?, una explicación. Déjame ver, perdón, a Susana Alice ha dicho, claro, encontraremos en que prefacio es una invitación, esto. Y Susana, en mi caso lo leí y lo analicé gracias a María Giles, que siempre decía, no dejen de leerlo. Muy bien. Debemos de incentivarnos unos a otros en estos estudios, ¿está bien? Por esto estamos juntos. Es muy importante que nos sintamos apoyados unos por otros en este esfuerzo, ¿está bien? Bueno, entonces, en la introducción vamos a encontrar el espiritismo ilumina todos los conocimientos humanos. Toca en todas las ramas del conocimiento el espiritismo, dice Kardec. Y por consecuencia de eso, ¿no?, es como si fuera una poderosa herramienta en la dirección del progreso del planeta en todos los sentidos. En todos los campos el espiritismo tiene contribución para ofrecer. ¿Está bien? Entonces, él nos trae elucidación de verdades atemporales. Trata de la realidad espiritual, de la vida futura. Pero fue compuesto por Allan Kardec como una doctrina. Una doctrina que está bajo la dirección de Cristo. Y esto ocurrió en el siglo XIX, el siglo de la razón. El XVIII preparó todo y el siglo XIX era considerado el siglo de la razón. Y ocurrieron varios fenómenos en aquel entonces que llamaron la atención del mundo. Y el mundo científico tuvo que mirar para eso, porque no podía dejar de ver, era tan evidente, ¿no? Y en aquel entonces lo que se esparcía por el mundo era un materialismo tremendo. Y la tentativa de los intelectuales de convencer a la gente de que no había nada después de la muerte. Porque estaban en contra del dogma, de las imposiciones dogmáticas de las religiones tradicionales. Entonces era necesario que surgiera alguna cosa que hablara a la razón del hombre para atender a sus necesidades de aquel momento. ¿Está bien? Esos fenómenos entonces sirvieron de puerta de entrada para la revelación espírita. Fueron el canal. Y el espiritismo llegó gracias a estos fenómenos. Bueno, lo que ocurre es que la revelación, esta doctrina, este cuerpo doctrinario, no se limita al fenómeno, trasciende el fenómeno. Ve que interesante esto. A punto, en ciertos momentos, de Allan Kardec comentar que había muchos espíritas ya en su tiempo que no había presenciado jamás un fenómeno, pero al leer el libro de los espíritus,
ya no sentían necesidad de ver, porque estaban convencidos de esta filosofía que ilumina el alma. Aunque habían personas que leían y lograban entender. Y Kardec va a hacer el análisis. Para comprender es necesario una madurez del sentido moral, no adelanta ser intelectual simplemente. Porque había científicos que no lograban, y niños recién salidos de la niñez, entrando en la adolescencia, que comprendían. A veces niños de 8 años lograban comprender. Ahora hay un aspecto que es fundamental, que no puede ser olvidado, que es la cuestión de la moralidad espiritual. Destacamos esto como siendo efectivamente fundamental, porque es la única que puede guiar la criatura en su progreso espiritual. Un progreso que es infinito. ¿Percibido el significado de eso? A ver, comentarios. Pueden hablar si queréis, o escribir en el área de texto. No os quedéis sin decir nada. ¿Qué os parece este aspecto de la moralidad? ¿Qué significa este aspecto de la moralidad dentro de este cuerpo doctrinario que es ciencia, que es filosofía? Mucha gente piensa que simplemente la filosofía es de consecuencias morales. Pero la ciencia espírita es totalmente apoyada en la cuestión de la moral de Cristo. Por lo tanto, la ciencia espírita no puede jamás producir armas, no puede jamás producir cosas negativas, porque sería en contra de la moral de Cristo, que trae la esencia de la ley divina, que nos enseña a amar al prójimo. A ver. Calladitos. Vamos a pedir a alguien que lea, por favor. ¿Quién puede leer? Ah, espera, ahí hay comentarios. Olga, hay mucha gente interesada en el fenómeno, y cuando se le habla de su interior basada en Cristo, se quedan como decepcionados. Y es verdad. Un momentito, Tere, ya te paso para leer. Olga tocó en el punto crucial. ¿Tú no quieres comentar un poquito esto, Olga, con la gente? Desarrollar un poquito esto comentando por el micrófono, o estás sin micrófono. Este punto que pusiste es fundamental. Y tenemos esta dificultad. Yo aguardo saber si Olga quiere hablar, le paso la palabra. Entonces, habla, Olga. Te paso la palabra. Vale, buenas noches. Sí, me refiero a que desde que salió la película en Netflix, hemos notado que mucha gente ha empezado a ir al centro y nos han llamado preguntándonos si estudiamos la doctrina, si teníamos algo que ver el nombre con la película, y claro, comentábamos que sí. Y cuando venían al centro, pues daba la sensación de que la expectativa que ellos tenían no es la que han encontrado. Ellos esperaban pues el fenómeno, encontrar a los mediums haciendo lo mismo que la película, no escribiendo, dando mensajes, solamente eso. Claro, cuando le decíamos que tenemos horarios para los estudios, que un día se hace el estudio de la doctrina, otro el Evangelio, y dice, ¿pero el Evangelio de quién? Digo, pues el del Maestro Jesús, se le explica un poquito, y es curioso, porque aquello que, por ejemplo, a mí me llenó, que es entender las máximas del Maestro, entenderlas en su verdadero sentido y poderlas aplicar en la vida y cómo hacerlo, y a mí me cambió por completo. A otras personas, pues no le estimula eso. Es ver la película, quieren ver en ellos mismos, presenciar el fenómeno para ver si se convencen,
Y la verdad que me quedo triste cuando veo que no es fácil sensibilizar a la criatura. Hemos perdido ese concepto de la moralidad, del esfuerzo, de la disciplina. Esas palabras hoy parecen que chirrían mucho. Como vivimos en un mundo de abundancia, por lo menos hablo aquí en España, ¿no? Un mundo donde todo es fácil, donde se consiguen las cosas ya, con todas las cosas modernas que hay, con el internet. Es como hablar de disciplina, de estudiar, de comprender, para entender el espiritismo, como parece una misión imposible, ¿no? La verdad que a veces una se desanima, pero cuando estamos aquí todos juntos y todos comentamos, entendemos que estamos en tiempos difíciles y en tiempos donde tenemos que tener mucho coraje y mucha voluntad y mucha firmeza. Por eso cuando yo me encuentro así un poquito debilitada porque encuentro que la gente solo es fenómeno, parece que no entiende el mensaje del maestro, empiezo a leer otra vez Pablo y Esteban, porque ahí ya me siento reforzada. Cuando veo todo lo que pasaron, todas las dificultades y todos los que tuvieron que luchar, yo veo aquel tiempo que está aconteciendo hoy en día lo mismo. Los que creemos en una moral firme bajo la égida de Cristo, ¿no? Tenemos que estar fortalecidos y valientes de decir, yo sí creo, yo creo en el maestro y no tener miedo ni vergüenza a hablar de él. Simplemente por eso comentaba lo de antes. Y de momento ya está. Gracias, Olga, por el comentario. Aquí ya voy a pasar voz para ti, Víctor. Un momentito, tenemos un comentario de Alicia. La moral es algo íntimo y lo que buscan está fuera de uno, que es lo que dice Olga. Muy bien. Y Luis dice, eso le ocurre a casi todo el mundo. Cuando les dices que el espiritismo hay que estudiarlo, ya no vuelven por el centro, por ejemplo. Sí. Ni todos están maduros, ¿verdad? Esta es una realidad. Pero fíjense, estamos reunidos aquí en esta sala virtual, 35 personas, ¿no? Y tendríamos una más seguro que intentó entrar y no consiguió, a ver si la semana que viene ella consigue entrar. Sabemos que ya somos más personas en este centro, ¿no? Que participamos de otras actividades. Entonces, cuando esto surge, yo me pongo a pensar en los tiempos de Jesús. Empezó solo, ¿no? Fue invitando a uno, a otro y tal, y la gente fue llegando y las cosas se fueron dando, ¿no? Ahora es muy importante considerar que no tenemos naturalmente que preocuparnos con el número. Queremos el bien de todos. Nos gustaría que todos comprendieran que todos pudieran entender la importancia de aprehensión y de transformación moral, pero no se puede exigir de los demás. Pero podemos sí proponernos a nosotros y hacer nosotros el esfuerzo. Y lo que tenemos, que los ejemplos, estos caen más fundo. Tenemos que convivir con la gente y ser espiritistas todos los días en la convivencia con las personas. Como yo sé que estáis haciendo, yo conozco varios de vosotros que estáis haciendo eso, ¿no? En la lucha de educar a los hijos, de poder convivir con las personas, de que los hijos participen de las escuelas, de las actividades que los otros jóvenes hacen, niños, y en eso ir pasando este concepto, ¿no? Que de alguna manera va llegando a algunos, pero muy difícilmente llegará a la mayoría por ahora, ¿está bien? Antes de seguir Alicia y Fernanda, vamos a pasar voz a Víctor, que está en la secuencia. Puede hablar, Víctor. Sí, bueno, yo quería traer una reflexión al respecto de la introducción del Evangelio según el espiritismo, cuando está hablando de su aspecto, de ciencia, filosofía y moral. Pero aquí hay una cosa curiosa, y es que dentro del principio moral existe un sentimiento, ¿no? Y rara vez escuchamos hablar siempre del sentimiento. Nos quedamos siempre en la parte moral, y el propio codificador, por ejemplo, en el libro de los espíritus, conclusión del libro de los espíritus, en el número 7, está hablando sobre los adversarios del espiritismo y tal,
Él desarrolla 3 puntos, ¿no? Pero él también especifica allí algo que es importante destacar, y sobre todo más que destacar es tenerlo, porque cuando hablamos de moral, hablamos de un sentimiento. ¿Pero qué sentimiento? Y el Cardero especifica, sí, de sentimientos religiosos. Claro, la palabra religioso y la palabra religión siempre es un gran problema para los espiritistas y los espiritistas. Porque textualmente dice Kardec que para aquellos, ¿no?, que comprenden el espiritismo filosófico y ven en el espiritismo algo más que el fenómeno, más que curioso ese fenómeno, dice él que existen otros efectos, y dice él textualmente, bueno, por lo menos la versión que tengo en mis manos, siendo el primero y principal el de desarrollar el sentimiento religioso, aún en aquel que, sin ser materialista, solo indiferencia siente por las cosas espirituales. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista moral, también tenemos que hablar de ese sentimiento, porque está implícito dentro de la propia codificación. Tanto es así que si nosotros podemos también a las palabras de presentación que el espíritu José María Fernández Colavida hace para la edición en español de la revista Espírita, él también pronuncia esas palabras, ¿no? Y la enfatiza. Y él dice textualmente, voy a leer, el espiritismo dice, ciencia de investigación, el espiritismo tiene que ver con todas las ramas de la ciencia, utilizando su propia metodología, al igual que como filosofía ético-moral de consecuencias religiosas, que es iluminando las mentes y confortando los sentimientos. Entonces nosotros tenemos, pienso yo, el gran desafío de los espiritistas de saber que entre ese aspecto moral existe ese sentimiento que está allí, que no se puede quitar. Y ya sabemos ya lo que siempre ha traído como consecuencia, que si el espiritismo es religión o no es religión. Se está hablando de sentimiento. Yo quería hacer ese matiz, Carlos, perdón que tal vez me haya extendido un poquito, pero es un tema que casi nunca se trata, y si se trata siempre trae pues sus contrariedades, ¿no? Pero es un sentimiento que está ahí y no se puede quitar. Está dentro de la moral espírita. Muy bien, Víctor. Muy bien, Víctor. Este aspecto es muy importante, ¿no? Y mientras Víctor estaba hablando, se me ocurría, ¿no?, que nosotros tenemos que acoger a la gente, ¿no?, recibirles y entender sus dificultades, ¿no? Y a veces la convivencia es lo que va proporcionando condiciones para que la gente se quede más con, o que haya más convivencia, más tiempo, para que puedan ir observando mejor cuál es la propuesta del espiritismo, ¿no? Naturalmente que como no han visto, no han tenido oportunidad, van a llegar con sus ideas, con sus preconceptos, con sus maneras de entender sus experiências, es natural eso, pero con paciencia, ¿no? Y a veces, si hablásemos más con la gente, de repente conseguiríamos, ¿no?, ir detectando sus dificultades y sus intereses, y algunas cosas se podría, naturalmente, no podemos hacer milagros y ni podemos obligar a nadie a nada, podemos invitar, ¿no? Y está seguro, como Víctor ha dicho, que esta cuestión está bastante en el campo del sentimiento. Dice que el espiritismo no es una cuestión efectivamente de convencimiento de otros, sino que es una cuestión de convicción personal. Así que es una cuestión de convicción personal. Si es de convicción personal, la propia expresión ya dice, es convicción personal, no se puede imponer. Exigir que otro no entienda, ¿no? Así que hay que tener tranquilidad y además los que no comprenden pueden entender que nadie les puede convencer, solo cuando ellos quieran, es que la cosa se va a dar, ¿no? Por eso a veces hay que pedir a la gente, tenga un poco más de paciencia, pero no quieren, a veces no quieren, ya está, hay que aguardar, ¿verdad?
Pero la cuestión, vuelvo otra vez a decir, nosotros somos responsables por nosotros. Y tenemos un compromiso con nosotros mismos, ¿no? Alicia comentó aquí, haber dentro de uno, detectar tus fallos, asumir la responsabilidad propia, el amar al prójimo, es muy difícil ponerse en marcha. No estamos dispuestos a hacer el cambio, ¿no? Y es verdad. Esto es muy difícil, pero necesario, y lo haremos más tarde o más temprano, ¿está bien? Yolanda, los cambios son lentos, pero no hay que desmayar. No, no, nunca. ¿Está bien? Fernanda, yo pensé que no había conseguido entrar, está ahí con nosotros. Muy bienvenida, ¿no? Está acompañando el Evangelio Revivo porque va también a implantar este estudio en Texas. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, a ver quién se había ofrecido para leer allá atrás esta lámina. A ver. Se ofrezca otra vez, por favor, porque para volver allá atrás era... Ha sido Tere. Muy bien, Tere. La palabra contigo entonces para leer esta lámina. Introducción del Evangelio según el Espiritismo. Las materias contenidas en los Evangelios pueden dividirse en 5 partes. Los actos comunes de la vida de Cristo, los milagros, las profecías, las palabras que sirvieron para establecer los dogmas de la Iglesia y la enseñanza moral. Si las 4 partes han sido objeto de controversia, la última se ha mantenido inatacable. Ante este código divino, la misma incredulidad se inclina. Es el terreno donde pueden encontrarse todos los cultos y el estandarte bajo el cual todos pueden abrigarse, cualesquiera que sean sus creencias, porque nunca ha sido objeto de disputa religiosa, suscitadas siempre y por todas partes por las cuestiones de dogma. Gracias. Gracias, Tere. Quien lee, si quiere, puede comentar también. ¿Ok? Aquí está un punto importantísimo de definición de lo que va a ocurrir en el Evangelio según el Espiritismo. Aquí está la opción que hizo Kardec bajo la inspiración de Cristo y de los espíritus, un trabajo magnífico. Él entonces escribe diciendo que, bueno, las materias del Evangelio pueden ser divididas en 5 partes. Vamos a examinar esto. Los actos comunes de la vida de Cristo. Aquellas acciones de su relación con el pueblo, con la propia familia, con la gente, ¿no? Las cosas naturales de la vida están ahí descritas, ¿no? La otra parte son los milagros, que merecen, realizó varios llamados milagros, la iglesia destacó mucho eso, ¿no? Bueno, también están las profecías, que se puede estudiar separadamente y tal, es que el Cristo en varios momentos, ¿no? Y también hay las palabras que la iglesia fue seleccionando con el tiempo para constituir sus dogmas, ¿no? Y finalmente la enseñanza moral. Estas 5 partes. Bueno, ocurre que las 4 primeras, los actos comunes de la vida de Cristo, los milagros, las profecías y las palabras que sirvieron para establecer los dogmas de la iglesia, estas partes han sido siempre objeto de controversia, de disputas, de interpretaciones variables, y entonces generan cientos y miles de versiones de las religiones, discusiones todas. ¿No es así? Y Kardec va y dice así: si estas 4 han sido objeto de controversia, la última
que es la enseñanza moral, esta no hay discusión. Esta sigue inatacable. El individuo puede callar y no hacer, pero no tiene como decir que no es así, que no puede ser de esta forma. Salvo si está con un problema mental o con una variación enfermiza de comportamiento. Es el código divino que fue presentado. Hasta la gente que es incrédula. Y aquí voy a narrarles una experiencia que yo he leído que hicieron en Estados Unidos, no sé. Fernanda, no sé si ha visto alguna cosa de esto en Estados Unidos, pero se comentaba el siguiente, que han decidido hacer una experiencia con algunas familias para probar que la religión no era necesaria y que se podría formar hombres de bien sin religión. Y entonces seleccionaron algunas familias que no iban a enseñar religión a los hijos, pero solo había una condición, que la familia enseñara a los hijos y que la propia familia practicara el siguiente: solo haga a tu semejante lo que te guste que el semejante te haga a ti, o haz al otro lo que te gustaría que el otro te hiciera a ti. Pero esta es la regla de oro de las relaciones humanas y de la religión cristiana. ¿Ve? Entonces, el propio experimento para probar que la religión no es necesaria está basado en un precepto universal de una relación, digamos, de amor o por lo menos de respeto hacia el otro. ¿Está bien? Que es la base de toda religión equilibrada. Muy bien. Puesto eso, ¿cuál puede ser el resultado de una experiencia de estas? Lógico, la familia con esta regla de oro solo va a formar personas de bien, con rarísimas excepciones. ¿Está bien? Entonces, incluso la incredulidad se inclina delante de la enseñanza moral del Evangelio. Y este es un terreno donde todos pueden encontrarse. Y los cultos pueden encontrarse, según pone Allan Kardec, y es en hecho. O por lo menos encontrarán ahí, no si lo estudian y lo aplican, y buscan efectivamente la esencia, van a encontrar la propia condenación si no están actuando conforme este precepto. ¿Está bien? De esta forma, ¿qué podemos entender de esto? Me gustaría que vosotros deseis la contribución ahora para eso. ¿Qué podemos entender de esto? ¿Cuál es la propuesta del espiritismo? ¿Cuál es la propuesta del espiritismo? Basado en esto que aquí estamos nosotros leyendo ahora y examinando. ¿Cuál es la propuesta del espiritismo? Si alguien quiere hablar, puede hablar. Hay que aguardar un poquito para que lleguen las manifestaciones. Como estamos en la web, a veces demora un poquito. A ver, por favor. Montse dijo, la reforma moral. Yolanda, la moral de Cristo. Dani, reforma moral del hombre. Muy bien. Más. Está correctísimo. Esta es la propuesta que el espiritismo viene a traer. Excelente. Ahora voy a hacer otra pregunta. Para esto, ¿el espiritismo tiene que disputar algo con otras religiones, o mismo con el materialismo? Vamos a ver que hay cosas escritas aquí. Luta para la perfección moral. Muy bien. Y Gillian, el cambiar nuestros hábitos por aquellos que nos muestra el Evangelio. Muy bien. Olga Otriz, todo esclarece. El espiritismo esclarece. Hace inteligible, comprensible
los puntos que a veces están oscuros por cuestiones dogmáticas, de interpretación, a veces de imposición. Alicia, no, ya dice Kardec que la parte moral no tiene discusión ninguna por ningún pensamiento o religión, respondiendo a la pregunta que hemos hecho. Muy bien, Alicia. El espiritismo no tiene que disputar nada con nadie, con ninguna religión. No tiene que presentarse como concurrente de ninguna religión, futuro de las religiones. Emmanuel comenta sobre eso. No es la religión del futuro, es el futuro de las religiones. Porque va a conformar una unidad de creencia. No estamos diciendo que toda la gente va a ser espiritista. Pongan atención en esto. Pero que toda la gente va a comprender la ley de Dios. Y esta será una unidad de creencia, porque será una convicción. La fe como fidelidad a Dios y a la moral, a la ley divina. ¿Está bien? Sí, Víctor dice, así decía León Denis. Yolanda, no, porque las bases es fundamental, ¿no? En la moral, es fundamentada en la moral, ¿no? Alice, ni es el enemigo de ninguna religión, no, no es al revés. El espiritismo es el mayor amigo de las religiones. Porque justamente viene dar la prueba material evidente, el alma supervive al cuerpo. ¿Está bien? Montse, no creo que tenga que disputar con otra religión, solo seguir lo que Jesús enseñó y más tarde el Espíritu de verdad. Muy bien. Ahí está. Mamen, de hecho, la parte moral del espiritismo es común a todas las enseñanzas ancestrales, porque la fuente es la misma. Esto, mamen, muy bien. Y en realidad, esta enseñanza moral es la base esencial de todas las religiones. A veces no la practican, pero está como base. A veces la religión se apartó de esta base, pero si a la raíz está ahí. ¿Está bien? Allan Kardec lo dice. Creencia en Dios, creencia en el alma, en su supervivencia. Y ahí viene la comunicabilidad de los espíritus con nosotros, lo que ni siempre las religiones aceptan. ¿Por qué? Pero hombre de Dios, esto está en el Evangelio de Jesús, es tan evidente que no hay como negarlo. Pero el dogma, los perjuicios, las concepciones de interés material con el tiempo, aleja el hombre de esta enseñanza esencial, o de esta, yo no diría ni enseñanza, de esta realidad, de la propia naturaleza, digamos así. ¿Está bien? Dani, no hay disputa porque el espiritismo lo asiste la razón. Muy bien. No es una cuestión de fe ciega, ¿no? Sino de razonamiento, de entendimiento. Y como Víctor destacó, para llevar al cambio de sentimiento. Muy bien. Podemos avanzar. Hay bastante más cosas, ¿no? Entonces, solo comentando lo que ya habéis dicho, el espiritismo tiene por objetivo el esclarecimiento. ¿Está bien? El esclarecimiento y el progreso intelecto-moral de la criatura en su inevitable avance evolutivo. Inevitable. El avance evolutivo de la criatura es inevitable. Puede tardar, pero se va a dar. Así que de toda la gente se va a abrir el campo psíquico, mental, intelectual, del sentimiento, para poder tener madurez espiritual, moral, para poder comprender esta ley de Dios. ¿Está bien? Entonces, siendo así, la moral evangélica es indisociable de la doctrina espírita. No hay como disociar la moral de la doctrina espírita.
¿Está bien? En realidad la doctrina espírita es la propia moral de Cristo. Es por esto que Kardec tenía una tranquilidad tremenda, que se podría combatirlo cuanto quisieran, y se puede combatir hoy el espiritismo cuanto quieran, pero él es la propia ley divina. ¿Está bien? Entonces, el fin esencial del espiritismo es hacer mejores a los hombres. En se procure, sino lo que pueda concurrir para su progreso moral e intelectual. No adelanta querer perder tiempo. También, aquí está en esta lámina, el fin esencial del espiritismo es hacer mejores a los hombres. Y en él no se procure, sino lo que pueda concurrir para su progreso moral e intelectual. Vamos a pedir a alguien que lea esta lámina a partir de aquí, por favor. ¿Quién quiere leer? Muy bien, Gillian, la palabra contigo. ¿Otro voluntario? Porque ya no está consiguiendo. Ah, sí, prueba, Gillian, prueba. Si no consigue, Juana va a leer, pero intenta, Gillian. Dice, el fin esencial del espiritismo es hacer mejores a los hombres. En él no se procure sino lo que pueda concurrir para su progreso moral e intelectual. Dice, todo el mundo admira la moral evangélica. Cada uno proclama su sublimidad y su necesidad, pero muchos lo hacen confiados en lo que oyeron decir de ella sobre la fe originada en algunas máximas que se tornaron proverbiales. Pocos son los que la conocen a fondo, y menos aún los que la comprenden y saben deducir sus consecuencias. En gran parte, la razón consiste en la dificultad que presenta la lectura del Evangelio, ininteligible para el mayor número de personas. La forma alegórica y el misticismo intencional del lenguaje hacen que la mayor parte lo lean por descargo de conciencia y por deber, como leen las oraciones sin comprenderlas, es decir, sin fruto. Los preceptos de moral diseminados aquí y allí, confundidos en la masa de otras narraciones, pasan desapercibidos, siendo entonces imposible comprender el conjunto, hacer de él el objeto de una lectura y una meditación especial. Y aquí el papel tan importante de la doctrina espírita, ¿no? Que nos auxilia y nos ayuda a tener esa comprensión de esa forma alegórica, de ese misticismo, ¿no? Para, si no podemos comprender, pues no podemos hacer esa meditación que dice aquí el texto, para poder cumplir ese objeto, ¿no? Que va a tener la lectura, al comprenderla, al poderla sentir mejor. Gracias, Gillian, muy bien. Excelente. Entonces, el texto, como Gillian ha comentado, hay la dificultad de las personas de efectivamente conseguir entender, ¿no?, el Evangelio. Y ahí viene el Evangelio según el Espiritismo, nos auxilia a comprender estos aspectos morales del Evangelio, que es el fundamento. Y entonces retira el espíritu de la letra. Efectivamente nos trae la enseñanza que nos habla a lo que somos, a la esencia espiritual que somos. Y con esto vamos examinando, comparando y teniendo condiciones de ir trabajando nosotros mismos para el perfeccionamiento necesario, para llegar donde todos vamos llegar, como se ha comentado ya.
tarde o temprano. Algunos demorarán más, otros menos, y otros estamos un poco más rezagados, ¿no? Entonces, todas las enseñanzas evangélicas que son traídas por medio de la doctrina espírita se basan en las leyes que son leyes de todos los tiempos. Y nosotros tenemos el deber y estamos destinados a integrarnos en estas leyes, a vivir conforme ellas, ¿no? Son leyes que nos fueron presentadas de manera más objetiva por Jesús cuando estuvo entre nosotros. ¿Está bien? Y en todas las circunstancias, entonces, recordarse de que el espiritismo es, en su esencia, obra de educación que opera en el alma humana con las lecciones del Divino Maestro. Opera en el alma, entendamos la expresión. Opera, trabaja. El médico hace la operación, la cirugía, retira lo que no está bueno, ¿no? Para que está causando mal para el organismo. ¿Está bien? Entonces, tiene que trabajar adentro, hacer la revolución, el cambio, la transformación, para poder ocurrir, sacar las cosas que son negativas, que no son buenas, que hábitos, costumbres, perjuicios acumulados a lo largo de los tiempos, y sustituir esto por cosas mejores, basado en los ejemplos de Jesús. Allan Kardec, como hemos dicho ya, acompañaba la expansión del espiritismo. En 1864, él observó que era fundamental, ¿no?, la necesidad de vivir las enseñanzas morales espíritas como verdades cristianas, ya manifestadas al mundo. Y va a publicar entonces, en este año, La imitación del Evangelio según el Espiritismo, en la primera edición. Esta obra, el codificador va a buscar elucidar, ¿no?, en ella la moral cristiana a la luz de la nueva revelación. ¿Está bien? Y entonces nos va a invitar a conocer y vivir esta moral. En la segunda edición, este libro pasa a llamarse El Evangelio según el Espiritismo. Juana, por favor, ¿puedes leer esta lámina para nosotros? Para los hombres en particular, es una regla de conducta que abarca todas las circunstancias de la vida, privada o pública. El principio de todas las relaciones sociales fundadas sobre la más rigurosa justicia. En fin, y sobre todo, es el camino infalible de la felicidad esperada, un canto del velo levantado sobre la vida futura. Esta parte es el objeto exclusivo de la presente obra. Pues aquí nos está explicando cómo el Evangelio según el Espiritismo en realidad es eso, son todas las reglas morales que nos llevan a esa felicidad esperada, es el trabajarnos a nosotros mismos, esa revolución que dijiste antes, Carlos, para lograr esa nuestra felicidad. Muy bien, Juana, muy bien. Muchas gracias. Excelente. Y entonces el espiritismo va a ser esta llave para aclarar los misterios ocultos, ¿no? Para dejarnos más inteligible, más comprensible los versículos que vamos a encontrar en el Evangelio de Jesús y que muchas veces se transformaron en verdaderos enigmas o de propiedad a la interpretación de las religiones, ¿no? Y entonces estos velos, el espiritismo a los poquitos y va trayendo la posibilidad, ¿no?, del entendimiento. Vamos a ver quién puede leer ahora esta otra lámina, por favor, un voluntario. Muchos puntos del Evangelio de la Biblia y de los autores sacros, en general, solo son ininteligibles y muchos de ellos solo nos parecen irracionales por falta de una clave para comprenderles el verdadero sentido.
Esta clave está completa en el espiritismo, como ya se convencieron aquellos que lo han estudiado con seriedad y como más tarde se reconocerá mejor aún. Quería comentar algo sobre esto que nos pasó ayer en el centro. Ayer estuvimos dando el Evangelio y hay una persona que lleva 2 días viniendo, 2 veces, 2 miércoles. Es una señora de unos 60 y tantos años y venía un poquito con una cara muy triste, muy de haber sufrido, ¿no? Entonces ayer, con una pregunta solo del Evangelio, estuvimos la hora y media y hablábamos de la puerta estrecha, de lo que significaba y de lo importante de tener conocimiento de la reencarnación. Entonces ella, como estábamos en familia, se abrió y empezó y comentaba que ella venía de una terrible decepción, que ella y su marido habían estado toda la vida dedicadas a la iglesia, que compartían los estudios en la iglesia, que hacían actividades en la iglesia, que cooperaban en Navidad, donando cosas, que estaban integrados mucho en la iglesia. Y de repente el marido tuvo un infarto y hace 3 años que falleció. Y ella a partir de ahí dice que se sintió aislada, que todos los que vivían con ella y toda la familia que vivía con ella en donde ella trabajaba o donde ella estaba en la iglesia esa, pues de repente con el tiempo empezaron a olvidarse de ella, que se ha sentido totalmente sola y que ella no entiende lo que ha pasado, que ella nunca pensaba que su marido se iba a ir, que él solo hacía todo y que ahora se siente totalmente sola y que no entiende nada y que todo el mundo la ha fallado y que la iglesia la ha fallado. Y la verdad que la mirábamos con sentimiento porque la mujer sabía que sufría. Entonces yo le dije, pero Jesús no te ha fallado, la enseñanza del maestro está ahí, ¿no? Agárrate a ella. Y dices, pero es que no comprendo por qué mi marido se ha muerto y yo me he quedado sola y he tenido que aprender a hacer cosas. Y ayer estábamos hablando de la reencarnación y le pregunté, ¿conoces la reencarnación? ¿Sabes algo de ella? Dice, yo lo que sé, que nada tiene sentido. Que por qué Dios permite que se me muera mi marido, por qué permite que algunos sufran. Y yo me lo pregunto. Y por primera vez la vi razonando. Y ella lo que tenía era un sentimiento interior de no entender nada y se había tirado toda la vida trabajando en la iglesia, escuchando hablar de Jesús y no había entendido nada. Ahora lo está empezando a querer entender, porque tiene una necesidad tremenda, tiene un dolor tremendo y quiere comprender. Y ahí estábamos todos escuchándola y preguntaban unos, completaban otros le decían, otros la consolaban, hablando de la reencarnación, y ella empezó a entender que podía ser justa, que por ahí podía entender algo. Y es maravilloso cuando la persona está preparada y madura a través del dolor, pues se abre a otras cosas, ¿no? Pero es impresionante. Excelente, muchas gracias, Olga. Excelente, estos ejemplos nos auxilian, ¿no? A comprender cómo el espiritismo va llegando a la gente. Nosotros pararemos aquí, como hemos dicho, no había ánimo de conclusión de nada, porque este estudio sigue, ¿está bien? La semana que viene seguiremos entonces en donde hemos llegado. Y que tengáis excelente semana. Víctor, la palabra contigo entonces para la conducción del cierre. Muchas gracias a todos.